El arte de preguntar, el arte de aprender a preguntar, el arte central de la mayéutica, ¿sí? Sócrates y su mayéutica, el arte de cómo preguntar, cómo sacar el mejor provecho, las mejores perspectivas del pensamiento. Esto tiene una historia muy hermosa. Nace por allá en la antigüedad con Sócrates y su modelo socrático. Toma la palabra mayéutica de su mamá, de su madre, y empieza a aplicarla en sus discípulos. La palabra mayéutica viene de parir. En la antigüedad así se le decía al momento de parir. Sócrates dice, venga, yo voy a poner a mis discípulos a parir ideas, a crear ideas. Y utiliza el término de mayéutica con ellos y ahí nace todo el arte de preguntar. Herramienta central en gran parte de nuestra vida, herramienta central en gran parte de herramientas profesionales para el desarrollo del talento, y quizás la herramienta más importante que ha tenido el ser humano para avanzar, y es la pregunta: ¿qué hay al otro lado? ¿Esto se come? Si yo combino esto con esto, ¿qué pasa? Y ahí nació como casi que todo el modelo de experimentación del ser humano en todo lo que hace en su vida. Entonces hoy aquí en Conversaciones de Valor, bienvenidos al arte de preguntar. Voy a mostrarles o a contarles un poco a través de este video corto los tipos de preguntas que se pueden hacer, que se generan a través de este tipo de preguntas, porque los grandes líderes, los grandes seres humanos, los grandes profesionales o cualquiera de los roles que apliques en tu vida necesitan preguntas constantes. Necesitamos ese niño de 2 años que todo lo pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy aquí, ya saben, papel y lápiz, vamos a hacer este recorrido juntos. Yo tengo aquí preparadas una cantidad de preguntas para compartir con ustedes. Si a alguno le interesa profundizar, ya saben que estoy ahí, cualquier cosa me escriben, yo con gusto les contesto, a todo el mundo le contesto. Entonces, el arte de preguntar. Muy bien, entonces, tipos de preguntas cuando preguntamos. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas? El primer grupo de preguntas son las preguntas de aclaración. ¿Listo? Preguntas de aclaración. ¿Estas preguntas para qué me sirven? Para ayudar a despejar dudas, ambigüedades, precisar significados, evitar malos entendidos, en cualquier circunstancia. Como para disminuir esa ambigüedad propia del desconocimiento. Recuerden que todos tenemos un grado de conocimiento y desconocimiento de las cosas. Entonces, como digo en muchos espacios de mi vida profesional, preguntar también es gratis. Y a veces es mejor alzar la mano que equivocarse. Entonces yo alzo la mano y pregunto. Ejemplo de este tipo de preguntas de aclaración. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? ¿Podrías darme un ejemplo concreto? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Preguntas de este modelo de pregunta que se llama preguntas de aclaración. Primer grupo. El segundo son las preguntas que producen suposiciones. Estas preguntas invitan a la persona básicamente a reflexionar sobre lo que está dando por hecho. Y la suposición gobierna la comunicación. Eso no es un descubrimiento. Nosotros, cuando nos comunicamos casi que desde la percepción, desde la suposición, estamos creando conceptos. Hay un viejo adagio que dice que la primera impresión es la que vale. Ya eso ha cambiado mucho, depende. Hoy en día muchas cosas dependen. Entonces este tipo de preguntas invitan a reflexionar sobre todo aquello que estamos dando por hecho. ¿Listo? Ese sesgo de confirmación que tenemos todos, que todo lo que nos gusta o todo lo que se parece a lo que nosotros somos, terminamos diciéndole que sí o aceptándolo como tal. Tipo de preguntas que producen suposiciones. ¿Qué estás asumiendo cuando dices eso? Segunda, ¿qué pasaría si tu suposición fuera incorrecta? Tercera, ¿qué evidencia tienes de que esa suposición es cierta? Ahí les dejo 3, tengo muchas más, pero ahí les dejo 3 de cada uno de los tipos. El tercer tipo de preguntas son las que requieren razón o pruebas. ¿Listo? Entonces son aquellas que invitan a fundamentar lo que se dice, evitando opiniones vacías y promoviendo el pensamiento crítico. Vitales en el mundo. Yo creo que aquí, haciendo una reflexión, paréntesis rápido, el pensamiento crítico debería ser una materia obligada en la escuela, en el colegio y en la universidad, indiscutiblemente. Pero bueno,
Entonces, este tipo de preguntas que requieren razón o pruebas, les dejo unos ejemplos. Primero, ¿qué razones tienes para pensar eso? Segunda, ¿qué evidencia respalda tu punto de vista? Y tercera, ¿cómo puedes demostrar que eso es cierto? Preguntas, el arte de hacer preguntas. Muy bien, la siguiente tipo de preguntas, aquellas sobre las perspectivas. ¿Y estas preguntas para qué nos sirven? Nos invitan a considerar diferentes puntos de vista, a ampliar la mirada y evitar el pensamiento rígido. ¿Sí? Esos que son cuadriculados, dogmáticos, dueños de la verdad y solo su verdad les sirve. Bueno, aquí tienen ese tipo de preguntas para ese tipo de personas. Ejemplos de ese tipo de preguntas. Primera, ¿cómo vería una situación alguien externo al equipo o a tu entorno? Segunda, ¿qué pensaría una persona con valores distintos a los tuyos? Tercero, ¿cómo se percibe este problema desde otro ojo, desde otra mirada, desde otro ángulo? Preguntas sobre las perspectivas. Otro grupo de preguntas, las que se utilizan para calcular las consecuencias. ¿Listo? Estas a qué nos invitan a reflexionar sobre los efectos futuros de una decisión o acción. Efectos futuros de una decisión o acción. Es interesante. Ahí como para bajar un poco esa incertidumbre, ¿no? Nos ayuda mucho. Como el cerebro quiere certezas, necesitamos preguntas para calmarlo a veces en querer saber todo o para que no se nos vaya para el futuro. Que vivimos en el futuro o en el pasado. Muy pocas personas viven en el presente. Entonces, aquí les dejo 3 ejemplos. El primero, ¿qué podría suceder si tomas esa decisión? Segundo, ¿qué impacto tendrá esta acción en el equipo o en un entorno personal? Y tercera, ¿qué beneficios y riesgos ves en el corto y largo plazo? Interesante. El siguiente grupo de preguntas o el siguiente tipo de preguntas son las preguntas sobre las preguntas. O sea, hacer preguntas sobre las preguntas. ¿Estas para qué nos sirven? Nos invitan a reflexionar no solo sobre la respuesta que hemos dado, sino sobre la calidad, intención y utilidad de la pregunta planteada. Interesante. Es como cuestionar lo cuestionado, ¿sí? A través de una pregunta. Ejemplos de este tipo de preguntas. ¿Por qué crees que esta pregunta es importante? Segunda, ¿qué suposición está implícita en esta pregunta? Tercera, ¿cómo cambiaría la respuesta si la pregunta se formulara de otra manera? Entonces, conversaciones de valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo, el arte de preguntar, el arte de aprender a sacar desde el pensamiento, a través de la pregunta, nuevas perspectivas de lo que estamos viviendo. Importante en el mundo de hoy, vital en el mundo de hoy, y entender que cada vez que hacemos preguntas estamos promoviendo el pensamiento individual, lo cual a través de la pregunta encontramos soluciones, respuestas, razones y argumentos que nos permiten entender cómo piensan los demás. Conversaciones de valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo. Nos vemos en la siguiente.